Gracias por estar de nuevo en Polos Opuestos. Al fin, en Colombia todos estamos de acuerdo en algo. La prioridad nuestra es la educación. Pensar en paz, en convivencia, en equidad, sin partir de un ciudadano formado para la decencia, el respeto, el esfuerzo, la productividad, la solidaridad, es simplemente una quimera. Los maestros y profesores de la educación pública en Colombia están en paro. Esta coyuntura nos obliga a reflexionar en el papel del maestro en la sociedad, en su preparación para los retos de la vida y la pedagogía también de la sociedad actual, en su reconocimiento social, en su dignificación y, obvio, en su remuneración. Para dialogar sobre esta materia nos acompañan hoy Isabel Segovia, quien fue viceministra de Educación y fórmula vicepresidencial de Enrique Peñalosa; Patricia Camacho, gerente de Educación de la Fundación Compartir, que tiene un interesante estudio llamado Tras la excelencia docente, el cual el presidente Santos acogió el año pasado como una de las herramientas para mejorar la calidad educativa en el país. Y también nos acompaña Carlos Rivas, secretario de Asuntos Educativos y Pedagógicos, científicos también, de FECODE. Debo decir que el Ministerio de Educación o algún representante fue invitado al programa de hoy, no vinieron. De modo que vamos a empezar este debate preguntándoles, y voy a empezar por un hombre hoy, por el representante de FECODE. ¿Por qué los maestros y profesores de la educación pública en Colombia están hoy en paro? ¿Por qué tener a más de 8 millones de niños sin aulas escolares, sin a las mamás viendo con quién los dejan? ¿Por qué estamos en paro? Bueno, muy buenas noches. Hoy me tocó con un matriarcado aquí este importante debate. Primero, por la dignificación de la educación. Segundo, por la necesidad de que haya los recursos suficientes, que son el 7.5% en el que el presidente de la República se comprometió con FECODE en el Producto Interno Bruto. Porque el resto sería demagogia. Plantear que vamos a ser el país más educado en el 2025 sin tener recursos, sin tener infraestructura resuelta, sin tener transporte, sin tener alimentación, sin tener los escenarios necesarios. En mayo, en campaña electoral, en mayo. Pero no nos olvide que la voz del presidente tiene importancia antes y después. Por eso nosotros estamos en un paro también por nivelación salarial para los docentes. Nosotros estamos de acuerdo con una jornada única, sí, pero no así. Una jornada única donde le garanticemos a los estudiantes todas las posibilidades en las instituciones educativas, donde se reforme todo lo que tiene que ver con la parte técnica del número de estudiantes por docente. Isabel, ¿usted cree que se justifique el paro que hacen hoy los profesores y maestros de la educación pública? Pues yo creo que estamos en una situación muy desafortunada para el sistema educativo. Pienso que desde hace ya mucho tiempo existía un acuerdo tácito entre el sindicato y los gobiernos y el ministerio de mantener unas relaciones de responsabilidad cordiales en donde las cosas se pudieran negociar con el respeto que corresponde sin perjudicar a los niños y sus familias, que es lo que estamos viendo en este momento. Importante aclarar que desde el 2001, justamente cuando estaba haciendo la reforma del Sistema General de Participaciones, no teníamos un paro de esta magnitud. Muchas protestas, un día de cese de actividades, pero un paro... ¿O no, Isabel? Pues yo creo que nada justifica dejar a los niños afuera del aula. Y creo que uno tiene que ser un defensor, digamos, de los derechos constitucionales de los niños, que van por encima de todos los otros derechos. Ahora, creo que esta situación se pudo prevenir. Como no se hizo por un irrespeto mutuo, un manejo... ¿En qué respetó el gobierno y en qué respetó FECODE? Yo realmente siento que, pues además de tener un tema de promesas incumplidas muy claras, digamos, yo estuve en esa campaña electoral, sé qué promesas se hicieron, sé cuando FECODE salió a apoyar al presidente Santos específicamente por unos acuerdos a los que se llegaron, esas cosas, digamos, no se han cumplido ni en forma ni en reformas estructurales realmente. Y el otro tema es que uno no se sienta a negociar con el sindicato de maestros. El sindicato de maestros es supremamente importante, es que los docentes son los profesionales más importantes del país y por consiguiente merecen el respeto en esos procesos de negociación. Entonces uno no puede diluir 51 días, 56 días. ¿Faltaba el respeto? Pues porque se ha hecho una negociación o se sentó una mesa de negociación que no ha podido llegar a ningún acuerdo porque no se le ha dado, a mi parecer, la importancia que tiene. Entonces es una mesa en donde se sienta una ministra un día por 40 minutos, no se acuerda nada, digamos, lleva a los docentes a un punto de desesperación que dicen, si no lo logramos por las buenas, que es como se venía trabajando desde hace 15 años, pues nos va a tocar irnos a las malas.
Patricia, ¿y usted qué opina de estas posturas? Yo creo que sin lugar a dudas los docentes pues tienen todo el derecho de hacer una reivindicación de sus derechos y de sus necesidades. Sabemos que la profesión docente es la profesión más importante de un país y como tal debe ser tratada, entonces por supuesto se les debe brindar una condición pues que esté a ese nivel, digamos. Entonces me parece que si bien hay ese derecho, perdón, quiero decir una cosa, en todo caso sí creo que no se justifica que los niños no estén yendo a clase ni estén siendo atendidos. A ver, le hago una pregunta. En los países más civilizados, el referente social más respetado es el profesor, el del maestro. También los jueces son muy importantes y las autoridades. Pero digamos que el maestro y el profesor, el que transmite cultura, pues con la familia. ¿Por qué en Colombia no se da este fenómeno? ¿Y por qué en Colombia, que con las pruebas saber y todo eso nos va tan regular, la prueba PISA? Porque otra prueba que debe hacernos pensar que la educación está muy mal en Colombia, el número de homicidios, la inseguridad, el irrespeto, la falta de urbanidad, de tantas cosas que muestran que la educación, la corrupción, por Dios. Entonces, ¿por qué en Colombia el maestro no es un referente social que debería hacerlo? ¿Y por qué la educación, en esto que le estoy diciendo, más todo lo otro, pues que muestran las pruebas PISA y la prueba saber, dan estos resultados tan regulares? Yo le voy a contestar la pregunta, pero antes voy a referirme a algo que planteaban las dos personas que nos acompañan aquí. Y es que llevamos 56 días en la mesa de negociación, de las cuales solo 6 días se negoció con los maestros y en los cuales la ministra nos atendió 40 minutos. Los problemas de la educación son problemas estructurales. Los problemas de la educación no están cruzados solo. ¿La ministra tenía delegados? No, claro, la ministra tenía una comisión de delegados. Quiero agregarle una cosa, la parada de la mesa de esa forma, diciendo, me paro, no negocio en estas condiciones, pero además retiro todo lo que planteé, connota como si yo le estoy tirando ahí un platico de sopa. Correcto. Eso no es nada estructural, digamos, no estamos reformando las cosas de fondo, sino venga que yo le doy unos contentillos y si no les gustan, yo me los llevo. Bueno, eso es una cosa muy respetuosa. Pero permítame plantear lo siguiente. Claro que nosotros no queremos que los niños estén por fuera de la escuela, pero estuvimos 56 días tratando de buscar una negociación con un gobierno que desde el mes de mayo había sido un acuerdo, había hecho con nosotros un acuerdo y lo que nos hizo fue conejo. Pues yo le voy a decir una situación porque usted acaba de aclarar una cosa. Siempre la OCDE nos coloca como ejemplo Finlandia. En Finlandia los maestros tienen 17 estudiantes, en Colombia tenemos 40 y 50 niños en el aula de clase. Cuando un maestro tiene 40 y 50 niños en el aula, no tiene tiempo sino de cuidarlos. 2, vaya y mire las infraestructuras en las instituciones educativas. Una contradicción que tenemos con compartir, con el informe de compartir, ¿no es cierto?, que se llama Tras la excelencia educativa, manifiesta que en Colombia está resuelto el problema de infraestructura y que casi está alcanzado el tema, escúcheme, el tema de universalización de la educación y lo que hay que resolver el problema. Perdóneme que todo lo que usted está diciendo, y además ojalá tengamos tiempo para mirarlo, pero ¿por qué en Colombia no se mira como excelencia, como el referente más importante? ¿Qué nos falta para respetar más al profesor y al maestro? Pues en primer lugar, entender que el maestro es un intelectual. En segundo lugar, que tiene una responsabilidad grandísima en la sociedad. En tercer lugar, que el gobierno debe formar en las mejores universidades, y también están las públicas y las privadas, a los docentes, que les debe garantizar. Pero aquí el gobierno tiene una deuda histórica. La formación de los docentes es de nuestro... ¿Quién paga, el Patricia? maestro paga de sus recursos. Para hacer una especialización, o para hacer un pregrado, o para hacer una maestría, o para hacer un doctorado, es con los recursos del maestro. Y para capacitarse y ponerse al día, ¿no le ayuda a los profesores? No, hace unas políticas de capacitación que no tienen nada que ver con las necesidades reales de la escuela. El ministerio tiene que tener una política clara de capacitación y de formación de los maestros, porque eso lo volvieron un negocio. Sí, yo quisiera decir, refiriéndome puntualmente al tema del estudio compartir, nosotros nunca hemos dicho que el tema de la infraestructura esté solucionado, ni todas estas historias. Nosotros dijimos que nos focalizábamos en el docente porque sabemos que es el eje de la calidad y que mientras no tengamos los mejores docentes, ninguna de las otras modificaciones que se hagan van a tener los resultados que se debe tener. La infraestructura afecta a la calidad educativa y hay que mejorarla. Los materiales pedagógicos, el currículo, todo este tipo de cosas hay que hacerlo. Que no los teníamos en la escuela. No, y hay que seguir haciéndolo. Nuestra posición es... es tener profesores preparados
profesores de excelencia, Sí, que los resultados educativos... La Fundación hace una propuesta integral y toca justo ese tema. Y dice, debemos arrancar desde abajo. Tiene que haber una formación excelente de la mejor calidad, como lo está diciendo. Lo deben dar las mejores universidades. Decimos que lo debe financiar el Estado, que deben ser los mejores bachilleres que vayan a esos mejores programas, que lo hagan. En el estudio suyo, que es muy interesante, participaron las dos, entre otros muchos, se dice que no los mejores estudiantes quieren ser maestros y profesores. ¿Por qué? Si es una profesión tan hermosa. Pero justo por lo que estabas diciendo, porque la valoración está muy poca. No está dignificada y no tiene una estructura. Usted hacía una pregunta que es importantísima, que es ¿por qué el maestro no es más importante en esta sociedad? Finalmente creo que hay que irse un poco más atrás. La verdad es que la educación, digamos, siempre se ha utilizado en pie político, siempre ha sido muy importante, pero de fondo realmente nunca ha sido una prioridad. Nunca se le han dedicado ni los recursos técnicos ni económicos para poder hacer las inversiones que se requieren en educación para lograr mejoramiento. El otro pedazo, digamos, y digamos que, pues para no poner la cosa tan crítica, yo creo que en los últimos tiempos ha existido una tendencia a ir mejorando esas condiciones. Todavía no es radical, todavía me parece que es más discurso que esencia realmente. Les hago una pregunta, perdón, les interrumpo, pero cuando va a FECODE en época electoral y le dice con una espada al presidente, si quiere que yo lo apoye con toda esa fuerza electoral que significa, pues, ¿cuántos profesores? Nosotros somos 334.000 maestros. 334.000 maestros, más la influencia que tienen en los padres y en el estudiantado. Ahí se define la elección. Pero si lo buscan en ese momento, no es precisamente electoralizar, no debería ser discusiones de todo el tiempo y en frío, porque el estupro de prometer para ganar y después de haber ganado, sí, olvidar lo prometido, práctica, es una práctica. Y la discusión tiene que ser integral. Tiene que ser integral, no solo el salario, no solo la formación. Yo creo que ahí tenemos que hacer una división que es muy interesante, que es, hay un papel, digamos, de FECODE como un rol sindical, en términos de proteger, digamos, los derechos de los maestros como gremio, y hay un rol de FECODE en apoyar la estructura de mejoramiento de la calidad educativa. Entonces, digamos, yo ahí separaría un poco las dos cosas y diría, pues el sindicato ve una oportunidad de lograr mejores condiciones para los docentes en una campaña como lo ve muchos gremios y lo aprovecha. Eso no quiere decir que no se haga también una labor permanente y constante, que es un poco lo que viene siempre después de estas cosas, de sentarse a ver cómo hacemos un mejoramiento todos los que estamos implicados. Es que hacer una pausa y sigan ustedes. A ver, me llama la atención esto que dicen ustedes pues acá en la mesa, de que fueron y le ofrecieron el respaldo al presidente Santos por el tema de la paz, pero también había una candidata del Polo, que me imagino que también... y nosotros también, por cierto. Y tenían una candidata pues nada menos que te llevaron por el tema de educación. Entonces, ¿cómo es el tema? No, pero nosotros en la primera elección no votamos por Santos. Santos fue el que nos buscó a nosotros y nosotros aceptamos la discusión con el presidente Santos sobre la base de la paz y sobre la discusión de los temas estructurales que tiene el acuerdo que se hace antes de la primera vuelta. No, claro, no. Sí, claro. Se hace antes de la primera vuelta. Sí, yo lo tengo muy pero claro. Nosotros le decimos al presidente que a nosotros lo que nos interesa es resolver los problemas estructurales de la escuela, que incremente el Producto Interno Bruto al 7.5%. ¿Y por qué hacen el acuerdo con Santos y no con No. FECODE hizo el acuerdo en la segunda vuelta, no en la primera. Excúseme, yo lo tengo muy claro. Perfectamente, si quieren lo buscamos en internet. Lo podemos buscar. Se hace a principios de mayo. Se hace en la segunda, pero vea, yo le voy a decir una cosa. Para nosotros es muy importante los 3 grados de preescolar. Y el presidente se comprometió a meterlo en el Plan Nacional de Desarrollo. Usted mira el Plan Nacional de Desarrollo y no hay nada para educación. No hay la plata ni los recursos. Pero además le voy a decir una cosa. ¿Usted cómo le parece un maestro? Sobre todo no hay políticas para el magisterio. Eso, no hay políticas públicas educativas. Pero además le digo una cosa. ¿Usted acepta que un maestro que es licenciado y que tiene una maestría esté de pimpinero? No tiene sentido. El maestro requiere lo que usted decía ahora, tener dignidad, unos salarios dignos. Pero además le voy a decir una cosa. Lo decía la doctora Segovia. Los maestros hoy tenemos
indiscutiblemente una buena formación. ¿Qué es lo que ocurre? El Ministerio de Educación tiene que definir políticas públicas educativas. ¿Sabe cuántas áreas manejamos? 19. ¿Usted cree que nosotros podemos profundizar en las áreas? Todo lo que quiere decir, escúcheme, para terminar, el Congreso. Ustedes tienen que meter el área de la paz, ¿no es cierto? La cátedra del derecho humano, la cátedra sexual, la cátedra de la convivencia. Todo eso... Todo eso está muy bien, pero para que el televidente, perdón, entienda, no es que se quieran despreciar esas materias, no, claro sino que no, hay que especificar, mirar cuáles son las más importantes. Yo quiero mencionar un tema que no se ha mencionado y es, digamos, es verdad, como decíamos, que es importante el salario y todas estas condiciones, pero también es verdad que los docentes también tienen que empezar a comprometerse a hacer otras cosas adicionales y tenemos que empezar a evaluarnos, hacer una evaluación integral, evaluación de desempeño, evaluación que permita generar una condición de mejoramiento continuo. Le pregunto, Patricia, ustedes en el estudio llegan a la conclusión de que más o menos la remuneración está por debajo del 18% comparada con otros profesionales. Sí, eso es una aclaración importante. Le hago una pregunta. A pesar de que el representante FECODE dice que están perfectamente capacitados los maestros y profesores, yo sí creo que el Estado tiene que hacer un esfuerzo mucho más profundo para trabajar muchísimo más por su formación, preparación, capacidad tecnológica, comunicacional, todo eso, porque se lo merecen los profesores y nuestros estudiantes y alumnos. Una aclaración importante. Y la evaluación, el estudio dice que los profesores tienen una diferencia en su contra del 18% con respecto a las profesiones más reconocidas y mejores pagadas del país. Cuando lo comparamos con el resto de los profesionales o con todos los profesionales, la diferencia no es esa. Lo comparamos contra las profesiones mejor remuneradas porque son las más valoradas y consideramos que así debería ser tratada la profesión docente. Esa es la diferencia que nos da el 18%. ¿Por qué no saben evaluar? ¿Por qué los profesores y maestros son tan enemigos de la evaluación? Yo sí creo, digamos, ahí hay un tema particular. Yo no creo que haya tal aversión a la evaluación. Yo realmente, el tema es que la evaluación está sujeta a los ascensos salariales. Ese es el tema. Entonces, cuando uno sujeta eso a los ascensos salariales, ya la evaluación per se empieza a perder importancia y se vuelve un tema de que yo no puedo ascender en el escalafón y por consiguiente no puedo recibir mejores salarios. Yo no quiero decir que no deba estar sujeta, el tema es que la administración de la evaluación tiene que ser muy buena para que los docentes no sientan que sus posibilidades de subir en el escalafón y por consiguiente recibir más remuneración se ven truncadas. Entonces, y esto ha sido de siempre, además en esto yo también tengo responsabilidad, digamos, quiero decirlo directamente, toca hacer una muy buena evaluación que le permita al docente lograr un mejoramiento y que su oportunidad de ascenso no se ve en el momento de la evaluación, la tenga después porque se le pudo implantar un plan de mejoramiento y acompañamiento pagado por el para Estado. Poder subir. Exactamente. Entonces, y exigido. Exactamente. Entonces hay que tener, digamos, mucho cuidado con eso. Negociar el tema de la evaluación es delicadísimo. Sí. Eso, digamos, es un avance significativo dentro de la estructura. El tema es que sí, desafortunadamente, no hemos logrado como país montar un sistema de evaluación que efectivamente responda a las necesidades de todos. Pero mira, digamos, que dé un incentivo para la subida también, pero que además lo encauce al docente en un proceso de mejoramiento. Pero mira ahí, doctora, nosotros estamos de acuerdo que haya una evaluación diagnóstica formativa y no una evaluación punitiva que no le permita al maestro ingresar. Por ejemplo, si un maestro, yo tengo dificultades en la enseñanza de las ciencias sociales, soy profesor, hombre, pues me hacen un diagnóstico y el Estado, ¿qué tiene que hacer? Me capacita y me forma para resolver este tipo de situaciones. Le hago una pregunta. Pero escúcheme, doctora, porque es falso. ¿Todos pueden mejorar? Claro, porque es falso. Esa es una política, la decimos en el Congreso de FECODE el año antepasado. Una evaluación diagnóstica formativa. Además, le voy a decir una cosa. El problema es que tenemos 60.000 maestros que, por lo que acaba de plantear la doctora Segovia, entró al sistema educativo al 1278 y nunca han podido ascender. ¿Por qué? Porque le piden que la evaluación de competencias, que la acaba de quitar el Ministerio de Educación, por las mismas razones que dice la doctora, y que inclusive Compartir también señala, tenemos que quitarla y abandonarla y buscar, escúcheme, y buscar concertadamente una evaluación diagnóstica formativa que no se vuelva punitiva y que podamos colectivamente mirar cómo ayuda a qué, al mapa pedagógico de la institución pero es que educativa. esos lenguajes de ustedes tienen sus códigos difíciles de entender para el que no sabe. Le hago una pregunta. En determinados colegios, zonas rurales, los resultados de cualquier prueba son pésimos. Entonces,
¿cómo hacemos para que esos alumnos tengan el derecho a tener maestros y profesores bien preparados? ¿Cómo lo propone FECODE que esos sean evaluados sus profesores, que no saben comunicar, que no saben de las tecnologías de hoy, que no están actualizados, que como les toca absurdamente pagar por ellos mismos su capacitación, pues no acaben siendo los niños los sacrificados, porque el niño pierde el año y el niño es evaluado? ¿Por qué el profesor no? Sí, no, nosotros lo que estamos, usted acaba de dar las razones. Usted imagínese un maestro que trabaja en MITU, a 18 horas de MITU, donde el maestro entra, no, de AUPES, el maestro entra en enero y regresa en noviembre. Dígame, ¿cuándo forma usted a ese maestro? ¿Cuándo le lleva la capacitación a los estudiantes? ¿Cuándo tiene los mejores instrumentos? Las vacaciones de los estudiantes. Ese maestro entra en febrero y sale en noviembre, porque no tiene cómo. No tiene cómo. Pero mire, aquí qué es lo que requiere. Nosotros estamos de acuerdo que haya una capacitación, pero como política pública educativa. Yo le digo una cosa, eso se volvió un negocio en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación se volvió un portafolio. A ver a quién le asignan el negocio de la capacitación de los maestros. Claro, pero tampoco saben cuáles son las necesidades que tienen en este momento porque nadie no se hace el diagnóstico. No se ha hecho el diagnóstico, no se ha hecho bien. Estructural del mejoramiento. ¿Cuál es el diagnóstico, Patricia? Pues hay que tener una evaluación de desempeño muy juiciosa, integral, donde está una autoevaluación. No nos gusta la evaluación de desempeño. Bueno, podríamos una buscar evaluación, otro nombre si quiere, pero ¿qué necesitamos? Que se pueda hacer una evaluación de aula, una observación de aula para que todo el mundo pueda identificar qué es lo que está pasando, que haya una valoración por parte de los alumnos, por parte de los padres, por parte de los jefes, de profesores, de colegios, de regiones. Y una cosa que se llama la autoevaluación, que el mismo docente dice, yo veo esto, identifico esto, necesito esto, y con base en ese diagnóstico debería haber un proceso de formación. Ese tipo de evaluación no nos gusta a eso. nosotros. Porque lo evalúa uno el padre de familia, el estudiante, adicionalmente una cámara y también... No, aquí tiene que haber una política pública que miremos en la escuela cuáles son las necesidades reales de la escuela y cuáles son las dificultades que tiene el docente para resolverla, porque caeríamos en el campo también punitivo. Y eso no nos gusta a nosotros. No, porque hay formas de amarrar eso a que no esté necesariamente involucrado con el ascenso o que se le dé una temporalidad al ascenso. Digamos, yo creo que hay que abrir un poco la mente en el tema de las cosas estructurales que se tienen que hacer en el sector para mejorar todas las condiciones de los docentes y mejorar la calidad de los docentes también. Pregunto, ¿punitivo es que sigue estudiando a pesar de que los resultados son pésimos? Eso justamente, yo creo que lo punitivo es capacítese, venga, capacítese. Claro, y eso es justamente lo que está tratando de decir, es de pronto no logra el ascenso inmediatamente porque de pronto los resultados no fueron buenos, pero si el Estado le pone todas las condiciones después de ese diagnóstico para que esa persona pueda mejorar, pues eso punitivo no es, porque finalmente tiene más posibilidades de formación, de mejoramiento, de tener mejores resultados, y obviamente la siguiente evaluación probablemente va a ser eso mejora todo. Mejora a todo el mundo. Un minuto para cada uno. No nos gusta ese tipo de evaluación. Tiene que ser una evaluación concertada. No, y eso no quiere decir que no sea concertada. No, pero es que yo le digo una cosa. No, la realidad es que estamos en un paro. Les voy a hacer una pregunta. Si pudiéramos acordar un punto, ¿qué sería lo importante? ¿Cómo aprovechar esta reflexión, esta dificultad para avanzar en materia educativa donde todos estamos de acuerdo que es la prioridad? Isabel. Pues lo que se debería lograr de aquí es un acuerdo de una reforma estructural. Digamos, no lograr lo que muchas veces pasa en los paros, que se negocian unos pliegos de condiciones que no están discutidos a fondo en términos de qué repercusiones va a tener eso para el sistema educativo de todos los colombianos. Y ya que se tiene la atención, digamos, de la nación y del gobierno, yo creo que es una oportunidad única para los docentes de sentarse a negociar una reforma estructural docente que le mejore las condiciones a los docentes, la formación en servicio, la formación después, una evaluación digna, que mejore sus condiciones laborales, de remuneración, de salarios, y que por fin, digamos, logremos que los docentes se vuelvan el eje estructural del mejoramiento de la calidad de la educación de este país. Patricia. Bueno, yo creo que aquí tendríamos que sacar el punto de que la educación es lo importante, que no hay buenos ni malos, que todos somos responsables de la educación. Y entonces cuando ya todos empecemos a hablar de eso, vamos a entender que hay que sentarse en una mesa
negociar este tipo de cosas que están pidiendo FECODE, negociar sentados, darle clase a los niños, convertir a los, como estaba diciendo Isabel, convertir a los maestros en la profesión más importante de este país, a ver si logramos algún día tener una sociedad sin corrupción, sin todo lo que tú estabas diciendo. Solidaria, respetuosa, sobre todo, productiva, y sobre feliz. todo equitativa. Sí. Uno, la construcción de políticas públicas educativas. Dos, el incremento del 7.5% inicial para poder invertir en educación. Tres, unos maestros que tengan salario realmente digno, condiciones reales, inversión en infraestructura y que la evaluación sea una evaluación diagnóstica formativa, pero además es una cosa, que el Estado le garantice a los niños las condiciones mínimas en la escuela, que haya los 3 años de preescolar, alimentación, transporte, el nombramiento de 120.000 nuevos docentes que se requieren. ¿Y sabe qué? Un compromiso de la sociedad colombiana, que entre todos vamos a defender la educación pública y vamos a construir unas políticas públicas educativas. Hoy estamos en paro los maestros porque el gobierno nos llevó a esa situación, pero el fin de nosotros no es el paro, el fin de nosotros es la solución y lo más importante es la defensa de la educación pública como derecho fundamental. Los niños. Sí, los estudiantes, los alumnos y los docentes como ejes muy importantes y prioritarios de la sociedad. Pues hagamos una apuesta para que este paro se levante pronto, pero que no sean soluciones de coyuntura, sino estructurales y trascendentes. Y que igual que se evalúan los resultados de la educación en el país y no nos ha ido bien, se evalúan los estudiantes, pues se consiga un mecanismo idóneo que acepte FECODE y los profesores para ser evaluados y salgamos adelante, porque tenemos que transformar nuestra sociedad, mejorar nuestras vidas y solamente lo vamos a lograr a través de la educación. Muchas gracias.